Pues no es frecuente que en un pasear por Málaga estemos en un yacimiento arqueológico, pero menos frecuente es aún que lo estemos visitando con su descubridor, con el profesor de arqueología, don Juan Manuel Gambero Muñoz, que tengo la suerte de que hoy nos acompañe en este interesantísimo pasear por Málaga, que probablemente ahora mismo anden un poco perdidos, o quizá hayan pasado mucho por aquí con su bicicleta, o caminando, o corriendo quizá por Guadalmar, pero no sepan de la importancia del suelo que estamos pisando y que hace 54 años, ahora me corrige si me equivoco, descubrió este magnífico profesor malagueño. Yo me voy a dirigir a él, que lo tenemos hoy aquí, que lo vemos con la foto, fíjense ustedes qué curiosidad, la fotografía en el mismo lugar. Tantos años después, donde descubrió esta maravilla arqueológica que tenemos en Málaga y que desde Pasear por Málaga le invitamos a conocer en este trocito de programa. Juan Manuel, yo le agradezco muchísimo su presencia en este programa y su conocimiento, que lo comparta con nosotros. Pues nada, no hay ningún problema. Yo agradecido incluso de que me hayáis llamado, porque hablar siempre del Guadalhorce, del yacimiento arqueológico del Guadalhorce, como lo bautizamos en su origen, hoy Cerro del Villar, pues es un placer y una satisfacción, ¿no? Entonces, deciros que esto, evidentemente, a nivel mundial es el yacimiento más importante del occidente mediterráneo. Casi nada. Pues sí, casi nada. Lo descubro, pues, era 20 de diciembre de 1965, y entonces al año siguiente, con autorización de la Delegación Provincial de Excavaciones Arqueológicas, pues iniciamos las primeras excavaciones, ¿no? Fue realmente no solo mágico, sino sensacional empezar a descubrir lo que para nosotros fue la primera fundación de Málaga. No en vano, como se puede ver por la fotografía, esta es digamos, la fotografía del descubrimiento. Yo vengo con mis zapatos de charol, mi traje, mi corbata, era un traje marrón, me lo puse casi blanco, me caí, todo esto, o sea, fue espectacular. Y lo más sorprendente fue ver miles y miles y miles de piezas arqueológicas en superficie, ¿no? Porque, ¿qué sintió en ese momento, don Juan Manuel? Pues, hombre, sentí, primero fue francamente increíble, ¿no? Inenarrable, porque hasta sabíamos que Malaca o Malaca era fundación fenicia, ¿no? Pero aunque habían aparecido algunos restos en Málaga capital, nunca se había situado un pueblo, una población como esta, fenicia, con la antigüedad que conllevaba la fundación de la ciudad, que tampoco se conocía exactamente, ¿no? Hasta que esto no se descubre, pues no se tiene realmente formada una idea de cómo y cuándo y dónde se fundó la ciudad de Málaga. Fue por casualidad, me ha comentado antes. Sí, fue por casualidad. Había unos miembros del grupo de arqueología, los hermanos Jerez, que trabajaban en Diputación Provincial de electricistas, y trazando una línea eléctrica encontraron pues las piezas, me las trajeron inmediatamente, y así comienza toda la historia, ¿no? Tiene usted ahí una foto, además de esta maravillosa, donde se le ve esos años atrás, ¿no? En ese descubrimiento en el que podemos ver, si no me equivoco, don Juan Manuel, ¿dónde estamos exactamente? Tiene por ahí, ahí está perfecto. Esto que es el plano de la doctora y amiga mía, María Eugenia V, donde se puede comprobar perfectamente el terreno que pisamos. Aquí se ve en línea negra, se ve el río Guadalhorce y el estuario o delta, que lo tenemos pues 1 kilómetro más adelante, y en el centro, un punto negro, la isla del Cerro del Villar, lo que era donde se situaron estas historias. Esto que estamos viendo hoy aquí, esto era una isla. Aquí había un gran estuario, o sea, las aguas de la costa del Mediterráneo estaban mucho más atrás, solo que como consecuencia de los grandes aluviones que hemos tenido con las enormes inundaciones y demás, pues el río ha ido ganando terreno hasta que ha colmatado todo, y hoy es esto, ¿no? Esta es la antigua isla que teníamos del Cerro del Villar, ¿no? Entonces, estamos ahora mismo aquí, en ese punto, en ese lo que sería la isla. La isla
la isla donde se fundó por primera vez la ciudad de Málaga. ¿Y por qué? ¿Por qué la isla? Pues porque esta gente que vienen de Oriente Medio tenían como preferencia fundar sus colonias o sus poblados muy pegados al mar o en islas, sobre todo y particularmente para evitar pues confrontaciones con los indígenas y estar bien defendidos al ser de isla, ¿no? Piénsese que la ciudad más importante de Fenicia es Tiro, y Tiro era una isla, ¿no? Una isla que Alejandro Magno la convierte en istmo o península prácticamente cuando durante unos años hace un espolón enorme, gigantesco para llegar a ella, y es cuando toma y destruye la ciudad de Tiro y la convierte en la ciudad de Alejandro, ¿no? la Tiro griega, ¿no? Podemos decir que estamos en el origen de Málaga. Sí, para mí esto es el origen de la fundación de Málaga. ¿Qué ocurre? Dice, bueno, es que hay, en Málaga todavía hay yacimientos, se descubren yacimientos arqueológicos fenicios, sí, es cierto, sí, ¿por qué no? Pero el primer lugar donde vienen los fenicios y fundan la primera colonia fenicia, hacia el primer milenio aproximadamente, o sea, el siglo VIII, siglo VII a.C., es esto que hoy día está en tierra firme y que fue una isla. Ahora mismo lo vemos vallado, don Juan Manuel, porque está protegido. Estamos en un terreno protegido de saqueadores, lógicamente, por el incalculable valor del suelo y de las piezas que atesora en su interior, en el subsuelo, y que ustedes estuvieron investigando. Creo que tiene fotografías por ahí que me ha dicho que esto fue pues uno de los primeros, si no el primero laboratorio químico o de los pocos que ha habido en el mundo, que me ha llamado mucho la atención. Es curioso porque generalmente el material arqueológico se embolsa y después se mandan a los laboratorios. Nosotros, modestamente, como éramos un grupo, entre otras cosas, de estudiantes, enamorados por completo de la historia, de la arqueología y del patrimonio, pues teníamos, por suerte, teníamos un químico dentro del grupo. Un químico, además, un químico de vocación, porque era también estudiante. Entonces, él monta un laboratorio dentro de las mismas excavaciones, que a lo mejor tengo aquí la fotografía, que creo que... yo recuerdo que me ha enseñado creo antes. que es espectacular, ¿no? Que merece la pena que... Aquí la tenemos, aquí lo tenemos. Como veréis, hombre, me vaya a disculpar. Eso no pasa nada, es que es el aire que tiene mala sombra, no pasa nada, ya está. Aquí Lo tenemos perfectamente ahí. El laboratorio montado, por si había alguna duda, el laboratorio que se montó. Esto nos permitió, entre otras cosas, pues descubrir que se había trabajado con la plata, se había fundido bronce, se habían fundido, descubrimos escorias de fundición de hierro, se había fundido también por las escorias que teníamos, por las menas que teníamos de vidrio, se había fundido el vidrio. En fin, que el laboratorio fue realmente un éxito para nosotros y consideramos que es el primer laboratorio de química de campo que se hacía en una excavación arqueológica, por lo menos en los años 60, 70. Claro, casi nada, eso en aquel momento era algo absolutamente inédito, vamos. Y claro, esto generalmente pues se sabe poco, ¿no? Se sabe poco de la intrahistoria de aquel descubrimiento, como se sabe poco que por las mañanas amanecíamos hechos Guasimodo o el monstruo de Notre Dame, porque seremos desfigurados de las picaduras de los mosquitos. Hasta que una mañana llegó don Simeón Jiménez Reina, que era el delegado provincial de excavaciones arqueológicas, y nos trajo un producto que se llamaba, todavía me acuerdo de aquello, ¿no? Después de 54 años, Finish. Entonces nos untábamos el producto y veíamos cómo llegaban los mosquitos y hacía y al llegar a picar, ¡pum!, desaparecían. Y eso nos permitió que ya no amaneciéramos desfigurados, porque es que realmente amanecíamos desfigurados, nos picaban por todas partes. Montamos un campamento y claro, por la noche los mosquitos venían y, pues claro, aquí hay millones, no, billones de mosquitos hay aquí, en esta zona. Me imagino, aquí hay muchísimos y además de los grandes de estos que hacen picadura, que hacen reacción y se pasa mal. ¿Cuántas personas participaron en esa excavación, don Juan Manuel, y durante cuánto tiempo? Estuvimos un mes entero excavando, que les voy a enseñar la fotografía ahora, perfectamente. Esta es una de ellas, que es magnífica, donde se ve todas las fotografías y se ve el muro de lo que era una casa y el sótano de la casa. Esto realmente, cuando vimos en la excavación por qué estaban los muros en esta situación, descubrimos que las casas habían sido prácticamente derrumbadas por fuertes inundaciones del río Guadalhorce.
Es decir, el río Guadalhorce en 3 ocasiones propició que la ciudad se derrumbara 3 veces. Y como se suele decir, la tercera va vencida, a la tercera abandonan, sobre el 500 o el 525, abandonan la ciudad como ciudad. Todavía, después de ese abandono, se sigue usando pues como zona industrial, con algunos hornos y demás. Y ya en época romana se usa el terreno, pues entre otras cosas se construye unas termas romanas. Quiere decir que muy próximo tendría que haber una villa importante, villa de algún magistrado o alguien importante de la Málaga romana, que todavía no hemos descubierto, pero lo que sí es evidente es que las termas están ahí. Es decir, que la isla, que poco a poco fue soterrada por el mismo río Guadalhorce, pues se ocupó prácticamente hasta el siglo I después de Cristo, incluso después, como veréis, ha sido ocupada hasta este mismo instante en la que se ha construido la famosa urbanización de Guadalmar. Es decir, que ininterrumpidamente el lugar ha estado prácticamente habitado, ¿no? Totalmente, a pesar del río, ¿eh? A pesar del río. A pesar del río, sí, a pesar del río. Entonces estuvieron, ¿y cuántas personas fueron, don Juan Manuel? Me ha dicho que estuvieron sí, un mes. Sí, estuvimos aquí un mes aproximadamente y hicimos 3 campañas, ¿no? La primera campaña éramos 8 aproximadamente, 8. Algunos venían por la tarde y 5 nos quedábamos aquí prácticamente las 24 horas. Luego surge pues lo que se llama razonablemente la competitividad, ¿no? Y entonces la Universidad de Granada pues dice que quiere intervenir, que porque nosotros que somos estudiantes y ellos que son profesores no van. Entonces aceptamos pues que el catedrático de la Universidad de Granada, don Antonio Rivas Palau, viniese a dirigir las excavaciones y a mí se me nombró subdirector de la misma. Con él hicimos la segunda campaña, que es cuando aparece el almacén, y luego hubo una tercera campaña también dirigida por él, en la que yo ya no participé, ¿no? Siempre estuvo presente el grupo arqueológico de la OGE de Málaga, y luego ya en los años 80, María Eugenia Obel, catedrática de la Universidad de Barcelona, le importa y se interesa el yacimiento y viene y empieza a excavar el yacimiento. Ella es la que hasta ahora nosotros no habíamos descubierto, y ella descubre los hornos de cerámica donde prácticamente pues, apareció todo el material arqueológico que teníamos aquí. Nosotros llegamos a descubrir un horno, pero ya del siglo IV, un horno púnico, no realmente fenicio, pero no llegamos a excavarlo. Pero ella es la que hace una excavación extensiva y empieza a descubrir calles, casas, almacén, incluso descubre una calle ancha y larga donde había una serie de bazares donde se vendían las piezas, ¿no? Donde se vendían tanto para la gente del poblado como para los indígenas de la población que estarían prácticamente cerca. La prueba es que nosotros, ahí se ve en la cerámica, como podemos apreciar después, pues se ve aproximadamente el material que encontramos, aunque todo eso es de superficie, pero hay una pieza que sí apareció en los estratos, que es un fragmento de olla indígena, de lo que se llamó el bronce final, que viene desde el 1200 a.C. al 700, al 600, cuando ya prácticamente desaparecen estos poblados indígenas. Bueno, pues estamos viendo esa olla que me comentaba usted, don Juan Manuel, pero vemos más piezas. Sí, se ve aquí esta, ¿no? Bueno, tenemos una colección de piezas. A propósito, es muy importante que se sepa que esto que se ve aquí son reproducciones, claro, no son originales. No son los originales, que están en el museo, ¿no? Los originales están en el Museo Arqueológico. Pero yo hice una serie de reproducciones, pues precisamente para la difusión cultural y para tenerlo para escuelas, conferencias, etcétera, 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 ¿no? Bueno, entonces es muy importante que se sepa que esta ciudad de Málaga fue una ciudad industrial muy importante, donde tuvo una industria alfarera, francamente, de bastante importancia, con una serie de hornos, ¿no? Este material, curiosamente, era un material cerámico que se vendía a las poblaciones indígenas del interior del Valle del Guadalhorce,
y se vendía prácticamente en todas la costa del Mediterráneo. Podemos ver, incluso hay contactos con zonas del Mediterráneo oriental muy importantes, como es Chipre. Aquí tenemos una pieza como es esta, que se llama cerámica black and red, o sea, negro sobre rojo, ¿no?, que demuestran que había un contacto bastante fluido con el Mediterráneo oriental, es decir, incluso un contacto fluido con Tiro, con la ciudad madre, con la metrópoli, ¿no? Luego, en la estación de San Julián, esto es para que vean la importancia del yacimiento. La ciudad tenía templos, tenía talleres de fundición de vidrio, tenía talleres de fundición de plata, talleres de fundición de bronce, incluso llegamos a encontrar, digamos de una forma espectacular, romántica y bellísima, una paleta de cosméticos para maquillaje de las mujeres. Incluso encontramos el pequeño morterito donde se molían el mineral para obtener el azul o el rojo, en este caso pigmento, ¿no?, el pigmento, en este caso el azul, como es, aquí lo tenéis, este es el morterito y esta es la paleta de cosméticos. Luego hemos dicho que había templos, ¿no? Había templos, entonces teníamos el templo, concretamente en la estación de San Julián, que está muy próxima aquí al cerro, y una necrópolis que había al lado, es la de Cortijo Montañés, donde aparece un material cerámico prácticamente de la misma época que de la ciudad. Pues aparece Tani, la famosa diosa Tani, que era la diosa del amor, la diosa del cielo, la diosa de la guerra, como se puede apreciar aquí, Tani. Qué maravilla, era una civilización tan avanzada. Curiosamente, dentro de todo esto, pues encontramos al dios Bes, o al Bes. El Bes es un dios, digámoslo en el argot popular, un dios cachondo. Es un dios que su máxima preocupación eran las parturientas, las preñadas, y los niños. Entonces un dios, como veréis aquí, tiene una cara sátira, completamente deformada, y lo hacían con un enorme falo, ¿no?, en representación de la fertilidad y la fecundidad, el dios Bes. Tiene una figura, parece un demonio, ¿verdad? Sí, Más sí, que un sí, dios. Sí. Además, estaba sonriente, es un cachondo, ¿no? Luego dentro como hemos dicho, de los templos y del ritual, esto es un tapón, como estáis viendo, esto es un tapón de una jarra ritual. ¿Qué significa esto? Pues es un tapón de una jarra que seguramente tendría aceite oloroso o vino de alguna capilla particular o de un templo. En ella se ve la media luna y se ve un guerrero con casco, caballo y lanza a caballo y con un perro al galope, ¿no? ¿Qué significa esto? Que están representando la cacería. Han aparecido en el Mediterráneo dos, uno en Demeter, en Cartago, y otro aquí. Esto es una cosa del siglo VII, sexto, séptimo. Luego, curiosamente, dentro de las capillas y de los templos aparece esta boca de ánfora con una inscripción fenicia del siglo VII a.C., en la que de una forma espectacular, pues la inscripción dice, es una pena que esté acabada, que es hijo del príncipe o hijo de alguien importante llamado Abesmun. Yo lo bauticé como hijo del príncipe Abedesmun. Ya evidentemente pues se trata de meras hipótesis o especulaciones, ¿no? Claro, pero vamos, lo importante es que encontramos esto y que corresponde también a lugares sagrados de culto, ¿no? También de una forma espectacular, pues tendríamos este fragmento del cuello de un ánfora, donde con imaginación podréis ver que es la proa de un barco. Es cierto. Por un barco que lleva los remos, que lleva el atalaje, con el mástil que vendría aquí. Por ahí tengo yo, si puede, mi nieta Carolina y mi nieto Iván me lo pueden buscar. Sí, que ha venido usted muy bien acompañado. El dibujo del barco, aquí lo tenéis. Estáis viendo, ¿no? El fragmento de cerámica que os he enseñado y la reconstrucción completa de lo que sería el barco. Claro. Se ve perfectamente. Esto, aunque es habitual, pero no es muy frecuente encontrar barcos grabados en cerámica y todo esto.
Esto pues sería, pues, normalmente sería del naviero, de la flota de barcos, o sería de alguien muy particular que tendría particularmente interés en que se grabase el barco donde se trajo o donde se lleva el producto. ¿Qué es lo que se hacía? Pues muy sencillo. Los productos que aquí se podían fabricar sería uno muy importante, que sería el múrex. El múrex para teñir la púrpura. El famoso comercio de púrpura, que como sabéis, después, hacia el siglo XV o XVI, se prohíbe que el color de púrpura sea usado por el populacho y se usa exclusivamente con los purpurados, de ahí los purpurados, es decir, los cardenales, ¿no? Claro. Entonces es el color típico de la curia romana, la púrpura, ¿no? La púrpura que después vuela, eso, como suelo decir, vuela, y de ahí se pasa a la industria del garum. El garum, como también sabéis, aquí se encontraron 11 pilas de garum, 11 pilas de garum, prácticamente hoy destruidas. ¿Y para qué se usaban? Pues para lo que después el Imperio Romano aprovecha notablemente y exporta el garum al mundo entero, al Imperio Romano. El garum era, pues prácticamente, era el pescado macerado, era podrido. O sea, dejar que el pescado se pudriese dentro de la salsa y luego se recogía esa especie de salsa o de crema que es lo que yo le he probado, es magnífico, es una crema, digamos, agria, que se hizo la Universidad de Málaga hizo un experimento del garum, pero no es una cosa que se pueda comercializar porque no creemos que hoy eso gustara demasiado, ¿no? Claro, eran otros sabores, otra... Entonces, esto con carácter general, esto es lo que es esto. Las dos piezas que habéis visto, la más oscura es nada más y nada menos que una jarra cervecera, es decir, que se producía cerveza en este lugar. Y la otra es una linterna que iba amarrada a la proa de los barcos, para iluminar no solo el interior del barco, sino la inmediatez del agua en la proa. Pues bueno, Juan Manuel, aquí le tengo con sus ayudantes, con Carolina y Iván, que además son sus nietos. Efectivamente, son mis nietos y son el futuro, que es lo que vamos a hablar, el futuro de este cerro. No sabemos si después realmente, cuando termine la carrera, ellos van a optar por el mundo de la historia y de la arqueología, pero en principio ellos vienen conmigo a todas partes. Y se ve que les gusta, ¿eh? Sí, indudablemente, sí. Además ellos dibujan conmigo, ellos incluso fichan piezas, numeran piezas, y que están muy dentro de este mundo de la investigación arqueológica. Tienen un privilegio de tenerle como profesor impresionante. Veo que tiene en las manos lo que debería ser el proyecto y el futuro de este Cerro del Villar. El futuro del yacimiento pasaría, como hemos propuesto, por un parque arqueológico. Este parque arqueológico, que lo organizamos en 1990 aproximadamente, pues, y lo registramos como propiedad intelectual, estaría destinado no solo a descubrir todo el área del yacimiento arqueológico y su reconstrucción, sino además con un centro de interpretación, con hoteles, aparcamientos, carreteras, restaurantes, tiendas de merchandising y todo lo que conlleva una ciudad de ocio importante como para el interés y la gran importancia que tiene este yacimiento, que ya hemos apuntado al principio, que es el más importante del Mediterráneo occidental. De manera que de lo único que estamos esperando es que las autoridades y los políticos se interesen y sean capaces de arremeter el proyecto. Sabemos que la Universidad de Málaga, junto con la de Cádiz, están ahora muy particularmente metidas en la investigación del cerro, ¿no? Esperemos que ello nos lleve concretamente a que al final se pueda definitivamente acometer el famoso e importante parque arqueológico de la ciudad fenicia del Cerro del Villar. Ojalá que así sea y ojalá que esto sirva como llamamiento, don Juan Manuel, de que las autoridades competentes, las administraciones con posibilidades de tener esa voluntad política que hace falta para acometer un proyecto de esta envergadura, se den cuenta de su verdadera importancia. Bueno, de hecho, don Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, pues hemos hablado largo y tendido, incluso la reja que se puso fue una idea mía que yo le propuse a él y que se llevó a cabo y que incluso el ayuntamiento se gastó 18.000 euros, y además él tiene el proyecto de parque arqueológico, se lo he dado creo que 2 o 3 veces. Siempre que nos vemos digo, hombre, Paco, te entrego el parque arqueológico,
sí, a ver cuándo podemos hacerlo, estoy dispuesto a ello, en fin. Pero en fin, él tiene una voluntad enorme, pero luego está por otra parte está la Junta, que es la que tiene la competencia para poder arremeter este importante yacimiento. Pues nos quedamos con esa idea, don Juan Manuel. Yo le agradezco muchísimo su tiempo, a sus ayudantes también, a sus nietos. Ha sido un placer conocerles y aprender tantísimo de usted. Y ya sabe que este Pasear por Málaga y esta cadena queda a su disposición para dar las informaciones, las noticias o para denunciar que si tenemos que, esperemos que no, corre algún riesgo este yacimiento, porque ya hemos visto que siempre hay algún intento de gente que no lo respeta como debiera, que podamos denunciarlo, que podamos seguir protegiéndolo y sobre todo que lo conozcamos los malagueños, porque lo que no se conoce no se valora. Efectivamente, y siempre estaremos a vuestra disposición. Muchas gracias por llamarnos. Lo han demostrado, muchas gracias. Pues ya saben ustedes que este Pasear por Málaga concluye temporada aquí, pero seguiremos paseando por Málaga y seguiremos haciendo con muchísimo gusto y de la mano de los protagonistas que la hacen grande. Yo les espero en el próximo Pasear por Málaga.